¡Bioquímica! Dan Andrés Barajas Ochoa, número de control 1348-0368. Víctor Daniel Arredondo Herrera, número de control 1348-887. Javier Solís Arenas, el número de control 1348-0665. César Oliver Monsiváis Pérez, número de control 1348-0593. Marco Antonio Reyes Ortiz, número de control 1348-0831. Metabolismo. Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. El metabolismo incluye dos fases, que son el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo son aquellos en los que dos o más moléculas se unen ya que se forma un nuevo compuesto más complejo por la unión de otras moléculas más simples. Para que estas reacciones ocurran, las células deben utilizar energía, que son reacciones endergónicas. Ejemplo, como la fotosíntesis, la síntesis de compuestos orgánicos complejos, que es la síntesis de proteínas, y la síntesis de glicógeno para acumular energía. Aquí tenemos un ejemplo. Catabolismo. Se rompen moléculas. Son reacciones de degradación a partir de una molécula compleja. Al romperse se forman otras más simples. En esta ruptura se produce una liberación de energía, que son reacciones exergónicas. Etapas del metabolismo. La descomposición de los materiales biológicos tiene lugar por pasos. Las macromoléculas primero se descomponen, como hidrólisis, en los bloques unitarios que las forman, que es el nivel 1 de esta imagen. Una vez hidrolizadas las macromoléculas en sus componentes, que son aminoácidos, nucleótidos, azúcares y ácidos grasos. Las células pueden reutilizar los componentes directamente para formar otras macromoléculas en la misma clase, convertirlas en compuestos diferentes para elaborar otros productos o descomponerlos aún más, que son el nivel 2 y 3, y extraer una parte de su contenido de energía libre. Cuando el curso que sigue depende de varios mecanismos reguladores sensibles a las necesidades de la célula en este momento. Bueno, a mí me tocó hablarles de la glucólisis. La glucólisis es una ruta de 10 pasos que convierte una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Con la generación de 2 moléculas de ATP nos centraremos inicialmente en la ruta que comienza con la glucosa. Las 10 reacciones entre la glucosa y el piruvato. Consideremos ahora de manera secuencial las 10 reacciones que van de la glucosa al piruvato. Las reacciones 1 de 5 es una fase de inversión de energía. El primer paso de la vía glucolítica es una preparación para la transferencia de electrones y posterior fosforilización del ADP. Esta reacción se emplea la energía libre de hidrólisis del ATP. A menudo se llama esta fase la fase de preparación de la glucólisis. La reacción 1 nos dice que la glucosa se fosforila para dar glucosa 6-fosfato. La fosforilización de la glucosa es una reacción endergónica. La hidrólisis del ATP es exergónica. Estas dos reacciones se encuentran acopladas de modo que la reacción general es la suma de ambas y es exergónica.
La enzima que cataliza esta reacción es la hexokinasa. Reacción 2 nos dice que la glucosa 6-fosfato se isomeriza formando fructosa 6-fosfato. La glucosa fosfato isomerasa es la enzima que cataliza esta reacción. El grupo de aldehído del carbono 1 de la glucosa 6-fosfato se reduce a un grupo de hidroxilo, el cual se oxida y da el grupo cetónico de la fructosa 6-fosfato, sin que haya una oxidación o reducción neta. La glucosa es una aldosa, un azúcar cuya cadena abierta no cíclica contiene un grupo aldehído, mientras que la fructosa es una cetosa, un azúcar cuya estructura correspondiente contiene un grupo cetónico. Reacción 3. La fructosa 6-fosfato se fosforila aún más, produciendo glucosa 1,6 bifosfato. Igual que en la reacción 1, las reacciones endergónicas se fosforilan de la fructosa 6-fosfato. Se acoplan a la reacción exergónica de la hidrólisis del ATP. La reacción general es exergónica. La reacción por la cual la fructosa 6-fosfato se fosforila para dar fructosa 1,6 bifosfato es la que inicia la glucólisis. La glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato pueden desempeñar papeles en otras vías, pero la fructosa 1,6 bifosfato no. Reacción 4. La fructosa 1,6 bifosfato se divide en dos fragmentos de 3 átomos de carbono. En este caso la reacción se describe en el inverso de una condensación aldólica y la enzima que cataliza se llama aldosa. La reacción 5 nos dice que el fosfato de dihidroxidoacetona se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción es triosa fosfato isomerasa. Hasta este punto, una molécula de glucosa que entra a la vía ha sido transformada en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Aún no se ha producido ninguna reacción de oxidación, pero a continuación las encontraremos. Hay que tener presente que en lo que resta de la vía, dos moléculas de cada uno de los compuestos de 3 átomos de carbono participan en cada reacción por cada molécula original de glucosa. En esta parte de la vía, la cual a menudo se llama fase de rendimiento de la glucosa, ya que en esta fase se produce ATP en vez de consumirse. Reacción 6. La oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfato glicerato. Esta reacción es la más característica de la glucólisis y debe examinarse con cuidado. Consiste en la adición de un grupo fosfato al gliceraldehído 3-fosfato y al mismo tiempo se produce una reacción de transferencia de electrones del gliceraldehído 3-fosfato al NAD. Fase 7. El siguiente paso es una de las dos reacciones donde se produce ATP por fosforilización del ADP. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato sinasa, que cualquier lector lo ha familiarizado como sinasa, como nombre genérico para el tipo de enzima de transferencia del grupo fosfato dependiente del ADP. La característica más notable de la reacción se relaciona con la energía de transferencia del grupo fosfato. Reacción 8. El grupo fosfato se transfiere del 3-carbono al 2 de la cadena principal del ácido glicérico, formando así el compuesto necesario para la reacción siguiente. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfogliceramutasa. Reacción 9. La molécula 2-fosfoglicerato pierde una
moléculas de agua, produciendo fosfoendopiruvato. En la reacción no hay transferencia de electrones, es una reacción de deshidratación. La enolasa, la enzima que cataliza esta reacción, requiere de magnesio como cofactor. La molécula de agua que se elimina se enlaza con el magnesio en el transcurso de la reacción. Reacción 10. El fosfoendopiruvato transfiere su grupo fosfato al ADP, produciendo ATP y piruvato. El doble enlace se desplaza al oxígeno sobre el carbono 2 y el hidrógeno se desplaza al carbono 3. El fosfoenpiruvato es un compuesto de alta energía con potencial alto para transferencias del grupo fosfato. Gluconogénesis es la formación de glucosa nueva. ¿Dónde se produce? En el hígado. ¿Para qué sirve? Para restablecer los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cómo se activa? Por el glucagón. ¿Quién lo inhibe? Insulina. Sustratos: lactato, alanina, glicerol 3-fosfato. Se convierten en piruvato. Entra la glucogénesis en el citoplasma. El piruvato se convierte en oxaloacetato por medio de una enzima, piruvato carboxilasa, utilizando ATP, biotina y CO2. Este se convierte en malato, regresando al citoplasma por medio del hemalato, y nuevamente se convierte en oxalacetato. Esto se convierte en fosfoenol piruvato mediante la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa, utilizando GTP, y te quedas con GDP. El fosfoenol piruvato se convierte en glucosa 3-fosfato. Esto se convierte en fructosa 1,6 bifosfato y esto se convierte en glucosa 6-fosfato utilizando la enzima fructosa 1,6 bifosfato, liberando un fosfato inorgánico. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa utilizando la enzima glucosa 6-fosfato, nuevamente liberando un fosfato inorgánico. Y aquí termina. Nada fácil. Este ciclo también es conocido como ciclo de Calvin-Benson, en honor a sus descubridores, el cual consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Este proceso se ha llamado también como fijación del dióxido de carbono. En este ciclo de la fotosíntesis, 6 moléculas de CO2 son utilizadas para generar una molécula de glucosa. En estas reacciones, cada una de las moléculas de CO2 es unida a una molécula aceptora, la ribosa 1,5-bifosfato. Después, la ribosa 1,5-bifosfato se rompe en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta reacción es catalizada por la enzima rubisco. El ATP producido durante las reacciones luminosas cede grupos fosfato a estas moléculas, dando lugar al 1,3-difosfoglicerato. El NADPH, que también es generado durante la fase luminosa, cede electrones a estas moléculas de 3 carbonos, dando lugar a gliceraldehído 3-fosfato. Una parte del gliceraldehído 3-fosfato es utilizado para fabricar el azúcar de 6 carbonos, glucosa y otros productos de la fotosíntesis. Otra parte sustancial del gliceraldehído 3-fosfato es utilizado en una compleja serie de reacciones para generar el aceptor de CO2 ribosa 1,5-bifosfato. La generación de la ribosa 1,5-bifosfato requiere una molécula de ATP por cada molécula regenerada. El ciclo está ahora listo para volver a empezar. Obsérvese que el ciclo de Calvin produce ATP y NADP, ambos necesarios para las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis. Así, las dos rutas, reacciones luminosas y ciclo de Calvin, están estrechamente acopladas. La ruta de la pentosa fosfato, también conocida como lanzadera de fosfatos de pentosas, es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis.
durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene poder reductor en forma de NADPH, que se utilizará como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. La ruta de la pentosa fosfato tiene lugar en el citosol y puede dividirse en dos fases. Fase oxidativa, donde se genera NADPH. Fase no oxidativa, se sintetizan pentosas fosfato y otros monosacáridos fosfato. La glucosa que entra a la célula tiene que ser siempre fosforilada para que pueda ser dirigida a una ruta metabólica. La glucosa 6-fosfato se dirige mayormente hacia la ruta glucolítica para producir piruvato y subsecuentemente oxidarla hasta CO2. Durante la fase oxidativa, a partir de glucosa 6-fosfato obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se obtiene NADPH y finalmente se forma la pentosa ribulosa 5-fosfato, motivo por el cual este proceso metabólico se denomina la ruta de la pentosa fosfato. La primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato, llevada a cabo por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este primer paso se deshidrogena el grupo C1 para dar un grupo carboxilo, el cual, junto al C5, forma una lactona, es decir, un ester intramolecular. Es aquí donde se liberan dos hidrógenos de los cuales se transfiere un protón y dos electrones al NADP, que actúa como aceptor de electrones reduciéndose hasta la forma primera molécula de NADPH. El protón sobrante queda libre en el medio. Acto seguido se produce la hidrólisis de la lactona gracias a la actuación de la lactonasa, con lo que se obtiene el ácido libre 6-fosfogluconato. Seguidamente, este último se transforma en ribulosa 5-fosfato por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí se obtiene la segunda molécula de NADPH, además de la liberación de una molécula de CO2 debido a la descarboxilación oxidativa del ácido libre. Finalmente, la enzima pentosa 5-fosfato isomerasa, mediante un intermediario en diol, isomeriza la ribulosa 5-fosfato y la convierte en ribosa 5-fosfato, gracias a la transformación del grupo cetosa en aldosa. Esta última reacción prepara un componente central en la síntesis de nucleótidos para la biosíntesis de RNA, DNA y cofactores de nucleótidos. Al mismo tiempo, lleva a cabo la transformación hacia la fase no oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato. La fase no oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato se inicia en caso de que la célula necesite NADP que ribosa 5-fosfato. En este segundo proceso se encuentra una compleja secuencia de reacciones que permiten cambiar los azúcares C3, C4, C5, C6 y C7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, los cuales podrán seguir directamente con la glucólisis. La primera reacción llevada a cabo es la epimeración, regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, que convertirá la ribulosa 5-fosfato, producto de la fase oxidativa, en celulosa 5-fosfato, generando así el sustrato necesario para la siguiente reacción controlada por la transcetolosa, la cual actúa junto a la coenzima pirofosfato de timamina. Esta convertirá la celulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y mediante la transferencia de una unidad de C2 de la cetosa a la aldosa se producirá gliceraldehído 3-fosfato y cedooctulosa 7-fosfato. Sucedido esto, la transaldolasa, con la ayuda de un resto lisina en su centro activo, transfiere una unidad C3 de la cedooctulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, con lo que se formará la tetrosa eritrosa 4-fosfato. Además de uno de los primeros productos finales, la hexosa fructosa 6-fosfato, la cual se dirigirá hacia la glucólisis. Acto seguido, la enzima transcetolasa vuelve a transferir una unidad C2 desde la celulosa 5-fosfato a eritrosa 4-fosfato, consiguiendo así formar otra molécula de fructosa 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato, ambos intermediarios de la glucólisis. De esta manera se cierra la fase no oxidativa de esta ruta metabólica. ¡Gracias!